Pensemos un segundo en la imagen clásica de la justicia. Esa mujer con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. La hemos visto mil veces. Sí, es un símbolo universal. Pero, honestamente, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué sostiene esa balanza? ¿De dónde vienen las reglas que nos dicen cómo alquilar un piso, fundar una empresa o incluso qué pasa si cometemos un crimen? Esa es la pregunta del millón. Damos por sentado que la ley es la ley, pero detrás de esa frase hay un universo de historia, filosofía y, bueno, hasta conflictos sociales. Es un sistema complejo que nos organiza. Exacto. Para nuestra conversación de hoy, nos hemos sumergido en una serie de textos académicos y enciclopedias para intentar armar el rompecabezas de dónde vienen las normas. Justo esa es la idea, que al terminar tengamos un mapa mucho más claro. Empezaremos por lo básico. ¿Qué demonios es el derecho? Luego veremos qué lo hace tan particular y finalmente nos meteremos de lleno en el núcleo del asunto, sus fuentes. O sea, ¿cuál es la fábrica de donde salen todas estas reglas? Perfecto, vamos a ello. Muy bien, arranquemos por el principio. Si uno busca en el diccionario, la Real Academia Española dice que el derecho es un conjunto de normas, principios y costumbres. Suena simple, ¿no? Casi como una receta. Suena muy directo, ¿sí? Pero los materiales que revisamos dejan claro que la realidad es mucho, mucho más enredada. De hecho, parece que no hay una única definición que deja a todo el mundo contento. Es que lo fascinante aquí, fíjate, es que el derecho es tanto una ciencia como un arte. Por un lado, tiene una estructura lógica, casi matemática, Claro. pero por otro, busca ideales muy humanos como la justicia, el orden, la equidad. Su propio nombre nos da una pista. La palabra derecho viene del latín directum, que significa lo que está recto, lo que no se desvía. No es solo un conjunto de reglas frías, es un sistema con un propósito. Y es un sistema que lleva con nosotros muchísimo tiempo. Los textos mencionan el famoso Código de Hammurabi, en Babilonia, de hace casi 4000 años. Una locura, ¿sí? Y no hablamos de leyes abstractas. Uno de los artículos que revisamos citaba la ley 229 de ese código, que decía algo como: si un constructor edifica una casa y no la hace sólida, y la casa se derrumba y mata al propietario, el constructor será ejecutado. Así de directos eran. Uf, una forma bastante persuasiva de garantizar la calidad en la construcción. Jaja, sin duda. Pero, aunque Hammurabi fue un pionero, fueron los romanos quienes realmente sentaron las bases de lo que hoy entendemos por derecho. Crearon un sistema increíblemente sofisticado, A otro nivel, ¿no? a otro nivel. Regulaban cosas tan cotidianas como los matrimonios, los contratos de compra-venta o la herencia de una propiedad. Su influencia es tan profunda que muchos de sus principios siguen vivos en nuestros códigos civiles hoy en día. De acuerdo. Entonces, queda claro que no es simplemente un libro de reglas, es algo mucho más profundo. Y los materiales que analizamos insisten en ciertas características que lo definen. La primera que mencionan es la bilateralidad. Exacto. Pensemos en esto. Las normas morales como no mentir son unilaterales. Es un asunto entre la persona y su conciencia. El derecho, en cambio, siempre es bilateral. Necesita a dos partes, mínimo. Siempre. Pone a un sujeto frente a otro. Uno que tiene el derecho de exigir algo y otro que tiene la obligación de cumplirlo. Entiendo. Es como comprar un café. Yo tengo la obligación de pagarlo, y el vendedor tiene el derecho a exigirme el pago. Y a la vez, yo tengo derecho a recibir el café. No funciona si solo hay una persona. Esa es la analogía perfecta. Siempre hay una relación jurídica. Y eso nos lleva directamente a la segunda característica clave, la coercibilidad. Esta palabra ya suena más intimidante. Me imagino que tiene que ver con la fuerza. ¿Qué pasa si decido no cumplir con mi parte? Ahí está el punto que lo diferencia de casi cualquier otro tipo de norma. La coercibilidad significa que el cumplimiento puede ser exigido por la fuerza del Estado. Ah, claro. Si le prometes a un amigo que irás a su fiesta y no vas, se enojará, pero no puede llamar a la policía. Eso es una norma social. Pero si firmas un contrato de alquiler y no pagas, el propietario puede ir a un juez. Y el juez sí puede obligarme a pagar o incluso desalojarme.
Ese es el músculo del Estado respaldando la norma. Ok, tiene todo el sentido. Bilateralidad y coercibilidad. Y lo último que destacan las fuentes es que el derecho funciona como un sistema. O sea, no es un cajón desastre lleno de leyes sueltas. No. Para nada. Es un conjunto ordenado y jerárquico. El jurista Hans Kelsen lo visualizó como una pirámide. La famosa pirámide de Kelsen. Esa misma. En la cúspide está la norma más importante, la Constitución. Debajo se van ordenando las leyes, los reglamentos, y ninguna norma inferior puede contradecir a una superior. Es como un edificio. La Constitución son los cimientos. Busca coherencia. Vale, creo que con esto tenemos una buena base. Ahora, una de las primeras cosas que se suele aprender sobre derecho es su división en grandes ramas. Los textos dicen que esta idea viene de la antigua Roma, de un jurista llamado Ulpiano. Hablamos del famoso derecho público y derecho privado. Es la clasificación fundamental, sí. El derecho público es el que regula las relaciones donde el Estado interviene con su poder soberano, con su imperium, como decían los romanos. O sea, cuando el Estado actúa como autoridad. Justo. Relaciones entre los órganos del Estado o del Estado con los ciudadanos. Aquí entran ramas como el derecho constitucional, el administrativo o el penal. ¿Y el derecho primado sería entonces la otra cara de la moneda? Las relaciones entre nosotros, los particulares. Correcto. Aquí las partes están, en teoría, en un plano de igualdad. El Estado no impone, solo actúa como árbitro si hay un conflicto. El derecho civil es el rey aquí. Contratos, familia, herencias. El mercantil también, supongo. También el mercantil, claro. Sin embargo, los textos también dejan muy claro que esta línea divisoria hoy es cada vez más borrosa. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Mencionan una tercera categoría que rompe un poco el esquema. El derecho social. ¿Qué es exactamente? Es una categoría que nace al reconocer que, en ciertas relaciones que parecen privadas, ese plano de igualdad es una ficción. A ver. El ejemplo más claro es el derecho laboral. La relación entre un gran empleador y un trabajador individual no es equilibrada. Por eso, el Estado interviene con mucha fuerza para proteger a la parte más débil. Poniendo reglas como el salario mínimo o las vacaciones pagadas. Exacto. Derechos que son irrenunciables. Ah, claro. No puedes firmar un contrato diciendo renuncio a mis vacaciones, porque la ley no te deja. El Estado interviene para equilibrar. Exactamente. El derecho social es ese conjunto de normas que buscan proteger a grupos socialmente vulnerables. También se suele incluir aquí el derecho agrario o más recientemente el derecho ecológico. Entendido. Tenemos estas grandes divisiones. Pero esto me lleva a la pregunta del millón. ¿De dónde sale todo esto? Las leyes no crecen en los árboles. ¿Cuál es, por así decirlo, la fábrica de normas? Esa es la pregunta central. Los juristas usan una metáfora muy gráfica, las fuentes del derecho, que es como preguntar de qué manantial brotan las normas. Me gusta la metáfora. Los textos que analizamos las clasifican de varias maneras, pero la más útil las dividen en fuentes históricas, materiales y formales. Las históricas son las más obvias. Documentos antiguos como el Código de Hammurabi que nos permiten entender de dónde venimos. Ok, esas son fáciles. ¿Y las materiales? Las fuentes materiales o reales son los factores de la vida real, sociales, económicos, políticos, que empujan a la creación de una ley. Son el porqué de la norma. Dame un ejemplo. Imagina que hay una ola de accidentes de tráfico causados por el uso del móvil al volante. La preocupación social, las noticias, la presión pública, todo eso es la fuente material. Comprendo. Es el problema que necesita una solución. Entonces, la fuente formal sería... La fuente formal es el cómo. Es el proceso oficial a través del cual ese problema se convierte en una norma jurídica obligatoria. Siguiendo el ejemplo, el Congreso se reúne, debate y aprueba una ley que prohíbe y sanciona el uso del móvil al volante. O sea, es el procedimiento. Y estas fuentes formales son las que realmente importan en el día a día de un abogado o un juez, ¿cierto? Son las reglas del juego. En sistemas como los nuestros, de tradición continental, la principal, la reina de todas, es la ley. Y aquí ley se usa en sentido amplio. La Constitución primero, imagino. En la cima.
Debajo, las leyes que aprueba el Poder Legislativo e incluso normas con rango de ley que puede dictar el Ejecutivo en casos de urgencia, como los decretos leyes. Bien, la ley es la más evidente, pero mencionan otras que me parecen más curiosas. Por ejemplo, la costumbre. ¿Una costumbre puede llegar a ser ley? Considero obligatoria. Hoy su papel es secundario porque casi todo está regulado por ley. ¿Se te ocurre algún ejemplo práctico? Claro. Imagina dos pueblos en una zona rural que durante siglos han compartido el agua de un río de una manera específica. Un pueblo la usa lunes y martes y el otro miércoles y jueves. Nunca se escribió, pero siempre se respetó. ¿Y si hay un conflicto? Si un día surge un conflicto y llega un juez y no hay ninguna ley que regule eso, el juez podría reconocer esa costumbre como una norma vinculante para resolver el caso. Fascinante. La siguiente en la lista es la jurisprudencia. Exacto. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y decisiones de los tribunales más altos de un país al interpretar y aplicar las leyes. O sea, lo que dicen los jueces. En rigor, una sola sentencia no es fuente de derecho, pero cuando los tribunales superiores resuelven casos similares de la misma manera, una y otra vez, Se crea un precedente, una línea a seguir. se crea una línea de interpretación muy poderosa. O sea que si el Tribunal Supremo dice repetidamente que, en un divorcio, las mascotas deben ser consideradas como seres sensibles y no como cosas. Los jueces inferiores deberían seguir esa idea. Has dado en el clavo. No es una ley nueva, pero en la práctica unifica el criterio y da seguridad. Es una fuente indirecta, pero con una influencia enorme. Y por último, los textos hablan de los principios generales del derecho. Esto suena muy abstracto. Lo son, pero son la red de seguridad del sistema. Son esas ideas fundamentales de justicia y equidad que están implícitas en todo el ordenamiento, aunque no estén escritas en un artículo concreto. ¿Cómo cuáles? Principios como nadie puede beneficiarse de su propio fraude o la buena fe sirven para interpretar una ley ambigua y sobre todo para llenar vacíos legales, lo que los juristas llaman lagunas. Vale, tener las fuentes está muy bien, pero las leyes a veces están escritas de una forma que, tela, no siempre son claras. Uno de los documentos hablaba de la hermenéutica jurídica, un nombre un tanto rimbombante. Sí, suena a algo muy complejo, pero en esencia es el arte y la técnica de interpretar las normas. Se trata de descifrar qué quisieron decir y cómo se aplican a un caso real. Y no es un proceso mecánico. Hay distintas formas de hacerlo. Claro. Los textos mencionaban distintas escuelas. Por ejemplo, la escuela exegética del siglo XIX estaba obsesionada con encontrar la voluntad del legislador original. Pero espera, ¿cómo vas a saber lo que estaba pensando un diputado hace 150 años? Además, la sociedad cambia. Lo que tenía sentido entonces puede que hoy sea absurdo. Esa es la gran crítica a esa escuela, y por eso surgieron otras. Por ejemplo, la escuela teleológica, que es mucho más moderna. No se enfoca tanto en qué pensó el legislador, sino en la finalidad social de la ley. Se pregunta, ¿para qué sirve esta ley hoy? Exacto. ¿Qué problema social busca resolver hoy? Le da al juez un papel mucho más activo y le permite adaptar la ley a los nuevos tiempos. Y esto me lleva a la última duda. ¿Qué pasa cuando simplemente no hay ley? Mencionabas las lagunas jurídicas. ¿El juez puede decir, lo siento, no hay norma, no puedo resolver? No, eso está prohibido. El juez tiene la obligación de resolver siempre. Y el sistema le da herramientas. La más conocida es la analogía. Si no hay una ley para tu caso, pero hay una para un caso muy parecido, el juez puede aplicar esa misma solución. Y supongo que aquí también entran los principios generales. También. Y en los textos se mencionaba un último recurso. La equidad. La equidad. La equidad es la justicia del caso concreto. A veces, aplicar una ley al pie de la letra puede llevar a un resultado tremendamente injusto. Como decían los romanos, sumum ius, summa iniuria. Máximo rigor de la ley, máxima injusticia. Exacto. La equidad permite al juez matizar la norma para evitar un resultado absurdo. Es la justicia con rostro humano. Entonces, hemos hecho un viaje completo. Desde intentar definir qué es el derecho, pasando por sus características, sus grandes divisiones, hasta llegar a su corazón,
las fuentes de donde emana todo, La ley, la costumbre, la jurisprudencia. y el complejo arte de interpretar esas normas para aplicarlas a la vida real. Es un sistema fascinante. Una maquinaria que busca un equilibrio constante entre la certeza que nos dan las reglas escritas y la flexibilidad que exige la justicia en cada caso. No es algo estático, es un organismo vivo que evoluciona con la sociedad. Y para terminar, hay una idea que se asomaba en varios de los textos y que nos deja pensando en el futuro. Toda esta conversación ha girado en torno a fuentes muy ligadas al Estado-Nación. El Parlamento, los jueces nacionales. Pero el mundo de hoy es muy diferente. Con la globalización, las normas de organismos supranacionales, como la Unión Europea, tienen un peso enorme. Y está surgiendo algo que los expertos llaman soft law. ¿Derecho blando? Algo así. Son recomendaciones de organismos internacionales, códigos de conducta de grandes corporaciones tecnológicas. No son leyes que un policía pueda hacer cumplir, pero en la práctica moldean nuestro comportamiento de forma masiva. Y eso nos deja una pregunta abierta para reflexionar. Una pregunta fundamental. ¿Están las fuentes clásicas del derecho, las que hemos discutido hoy, perdiendo protagonismo? Y sobre todo, ¿de dónde vendrán las reglas que realmente gobernarán nuestro mundo en las próximas décadas?